Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar unos segunditos antes de comenzar la charla. En principio hoy la idea es tratar un tema que es polémico, que es motivo de preocupación en general en los ámbitos educativos, que es el que tiene que ver con las efemérides escolares. En realidad es un tema que nos va a llevar necesariamente a pensar algunas cuestiones que son conceptuales y que tienen que ver primero con el origen de las efemérides escolares y en segundo lugar a pensar algunos conceptos, como los conceptos de Estado, de nación, de nacionalidad. Así que bueno, vamos a esperar unos segunditos para comenzar la charla, pero bueno, un poco la idea de esta charla es si nos podemos dar un espacio para repensar esta práctica que tiene mucho de tradicional y que en los últimos años ha sido un debate permanente en los establecimientos educativos de todo el país. Así que bueno, en principio entonces saludarlos, agradecerles la presencia de estar aquí. Y bueno, vamos a dar comienzo a la charla entonces, planteando en primer lugar la idea de que esta charla sea en todo caso un espacio de reflexión, de pensamiento. Yo no creo tener la verdad en absoluto, no me siento el dueño de la verdad. En todo caso la idea es proponer algunas reflexiones que nos permitan pensar y mejorar nuestra práctica cotidiana, tanto áulica como institucional. Bueno, comencemos entonces. Ante todo hay que decir que las efemérides patrias, las efemérides escolares, tienen que ver con los orígenes del sistema educativo nacional. Es decir, las efemérides y la presencia de los próceres y de la conmemoración de una serie de fechas patrias tienen que ver con la constitución del Estado Nacional Argentino, es decir, con el periodo en el cual la Argentina se constituye definitivamente como un Estado-Nación. Estamos hablando de la década aproximadamente de 1880. Y el gran protagonista de todo esto es el presidente Bartolomé Mitre. Es decir, estamos en un contexto en el cual el Estado Nacional se está constituyendo alrededor de dos pilares básicos, que son el ejército, que ocupa la Patagonia, que ocupa el Chaco, que lleva adelante el genocidio de los pueblos originarios, y por otro lado, la escuela, es decir, los dos grandes pilares del Estado-Nación que se está constituyendo son estos dos. El ejército, para frenar las rebeliones provinciales que había en algunas provincias contra el régimen, y la escuela. La escuela tiene que cumplir una función en este momento de homogeneización, de disciplinamiento y sobre todo de creación, de formación de una identidad nacional. Es decir, estamos en un momento en el cual tienen que inventar la nacionalidad. ¿Por qué utilizo la palabra inventar? Porque en el territorio de lo que era la Argentina de ese momento no existía una identidad nacional todavía. Había, en todo caso, identidades provinciales, pero no una identidad nacional. Por eso mismo es falso decir, como a veces se dice, que el 25 de mayo de 1810 nació la patria. En realidad el Estado Nacional Argentino, tal como lo conocemos hoy, es de esta época, que es el momento en que se consolida el Estado Nacional. Y justamente demora tantos años en constituirse como tal porque ha habido luchas intestinas, porque había distintos intereses, y dentro de esos intereses había también identidades distintas. Es el día de hoy que todavía persisten identidades provinciales. Hoy día, por ejemplo, un habitante de la provincia de Corrientes se siente ante todo correntino y después argentino. Un cordobés también. ¿Qué quiero decir con esto? La identidad nacional fue una construcción, fue una decisión. Y la escuela fue parte central del mecanismo a través del cual
se transmitió esa identidad y se la trató de constituir. En ese sentido, la cuestión de los actos escolares y la decisión de que algunos personajes de la historia argentina se conviertan en próceres fue una decisión perfectamente consciente. Tal es así que incluso se conocen las discusiones, por ejemplo, entre Bartolomé Mitre y Juan Bautista Alberdi respecto de cuáles tenían que ser los próceres de esta patria, entre comillas, que se estaba constituyendo, de esta identidad que se intentaba forjar. Pensemos en un país que estaba lleno de inmigrantes, en un país cuya unidad nacional recién se estaba constituyendo con la incorporación de Buenos Aires al resto de las provincias. Entonces, tenemos que pensar en un país en el cual no existía una identidad nacional anterior. Hay otros países en los cuales el Estado-Nación se constituye sobre la base de una identidad nacional previa. No es el caso de la Argentina. Es el propio Estado el que impone el discurso nacional, el que impone la idea de la nación. Es decir, que es claramente una construcción. En esa discusión a la que me estoy refiriendo entre Alberdi y Bartolomé Mitre, por ejemplo, Alberdi sostenía que los próceres no debían ser San Martín y Belgrano. Sobre todo cuestionaba la figura de San Martín por ser un militar. Alberdi, por ejemplo, proponía que los próceres a proponer, ¿no?, en esta nación que se estaba constituyendo, fuera Mariano Moreno, por ejemplo, o Bernardino Rivadavia. El hecho mismo de que exista este debate nos da la idea de que esto fue una construcción. Es decir, la nación no es una esencia, la nación fue una decisión, la decisión de crear, la decisión de relatar una genealogía que es la que en los libros de historia tradicionales se plantea como naciendo el 25 de mayo de 1810, cuando está claro que en 1810 ni siquiera existía la palabra Argentina y para nada existía una identidad nacional. Y tampoco existió en los siguientes 50 o 60 años, recién se constituye a finales del siglo XIX. ¿Qué queremos decir con esto entonces? Que nosotros estamos primero naturalizando la idea de nación, sobre todo la idea de Estado-nación. Es decir, la concebimos como una cuestión natural, como si fuera una esencia, pero en realidad es una construcción. Es decir, no existía el Estado Nacional argentino antes de que la generación del 80 decidiera constituir este Estado-Nación tal como lo constituyó. Es decir, no es una identidad preexistente, es una identidad creada por el Estado, en particular creada por la escuela. Si uno mira otros países, por ejemplo, como España y muchos otros países, la cuestión patriótica no está depositada en la escuela. Los actos patrióticos en general están a cargo de los municipios y las escuelas participan de ellos, pero no es la escuela la depositaria de la cuestión patriótica. En el caso de la Argentina sí. Y es por esta razón justamente, porque la escuela fue la institución vehículo de todo esto. Y por eso todavía nos pesa tanto, porque tiene que ver con marcas de nacimiento, con el origen de la escuela argentina. Es decir, tenemos que poder diferenciar entonces, en primer lugar, dos o tres conceptos que creo que son centrales. Una nación es una identidad, es un sentimiento. Es decir, por eso estoy diciendo que antes de la existencia del Estado Nacional, en el territorio de lo que hoy es la Argentina no existía una nación, porque no había una identidad común. Esa identidad fue creada. Hay muchas naciones, por ejemplo, que no tienen Estado. Por ejemplo, para pensar algunas, los catalanes en España están adentro del Estado español, pero son claramente una identidad nacional. El pueblo mapuche, por ejemplo, que comparte territorio entre Argentina y Chile, también son una nación. ¿Por qué son una nación? Porque comparten una cultura, porque comparten sentimientos, porque comparten una mirada, una cosmovisión de la vida.
Hay, por ejemplo, naciones como los kurdos o los gitanos que no tienen Estado, y otras, como es el caso de los kurdos, que viven en varios estados, ¿sí? Entonces, tenemos que poder diferenciar, por un lado, lo que es una nación en tanto identidad, en tanto sentimiento, de lo que es un Estado-nación, que se trata de una construcción. ¿Por qué? Porque entonces hay que diferenciar también lo que es el sentimiento nacional, es decir, la identidad nacional del nacionalismo. Muchas veces hay identidades locales, identidades regionales, identidades nacionales, que son sentimientos que existen en la población y que son perfectamente lógicos. Otra cosa muy diferente es el nacionalismo, es decir, la exacerbación de esos sentimientos al servicio de diferenciar un colectivo social de otro. Porque al establecer una división nacionalista necesitamos un otro al que oponernos, es decir, el nacionalismo necesita un oponente. Y acá tenemos todos los grises, es decir, podemos pensar desde el nacionalismo de fines del siglo XIX en Argentina hasta el nacionalismo de los nazis, es decir, que tenían un otro. Para que haya un nacionalismo tiene que haber un enemigo, tiene que haber un contrario, ¿sí? Y el nacionalismo sirve para homogeneizar una determinada población. Entonces no es lo mismo nacionalismo que identidad nacional, y no es lo mismo nación que Estado. Digo esto para empezar a desbrozar un poco el camino, porque las efemérides escolares tienen que ver con esta construcción nacional que somos, que fue forjada por la generación del 80 a fines del siglo XIX. Entonces, si aclaramos estas cosas, podemos empezar a avanzar. Los nacionalismos en Argentina y la idea de patria han variado según las épocas. No fue lo mismo, por ejemplo, el nacionalismo de fines del siglo XIX que lo que ocurrió aproximadamente hacia la década de 1930 en nuestro país. En nuestro país y en todo el mundo, justamente con el crecimiento del nazismo en Alemania, hubo una oleada nacionalista muy importante. Ese nacionalismo llegó a exacerbar, de alguna manera, en la escuela, esta marca que tenía que ver con reafirmar la nacionalidad, que la escuela fuera la portadora de esa cuestión, como una de sus funciones fundamentales. ¿Qué era la patria? La patria era esa promesa que muchas veces hacíamos hace muchos años en la escuela. Por suerte es una promesa que está desapareciendo, que casi no existe ya, pero era una promesa de la bandera los 20 de junio militarizada, que hablaba de que la patria, la bandera de la patria no será atada al carro triunfal de ningún vencedor de la patria, etcétera, etcétera. Es decir, es una herramienta de disciplinamiento, es una herramienta de orden, es una herramienta de homogenización. Es decir, sin embargo, por ejemplo, si pensamos en la patria de la década del 40 o del 50, más del 50, la etapa del peronismo, por ejemplo, es una patria que tiene otros contornos, ya no es tan militar, ¿sí? Es una patria donde están incluidos los trabajadores. Es la patria de las ideas dominantes en esa época, la patria del peronismo, la patria de la comunidad organizada. Es decir, la idea de patria fue construida y reconstruida y resignificada según el color político y las ideas de cada época. Es decir, tenemos que pensarlo como algo que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Entonces, si pensamos la patria en estos términos y diferenciamos la idea de identidad nacional de la idea de Estado, podemos empezar a pensar de otro modo los actos escolares y salirnos del lugar de la obediencia, del lugar del cumplimiento de la norma y nada más. Porque en gran medida la crisis que tenemos con los actos escolares tiene que ver con eso. Con subordinarnos a una norma que se mantiene y que fue dictada hace muchos años y que ya no tiene nada que ver con la realidad presente.
Podemos pensar, por ejemplo, en lo que dice la Ley Nacional de Educación. Fíjense cómo ha cambiado la idea de patria y de nación, que en la Ley Nacional de Educación plantea en su artículo 11, y estoy leyendo, dice: fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración regional y latinoamericana. Es decir, esta identidad nacional de la que nos habla el artículo 11 de la Ley Nacional de Educación que está vigente, habla de una identidad basada en el respeto a la diversidad cultural. Es decir, está empezando a aceptar, aunque todavía mantiene la idea de una sola identidad nacional, la existencia de diferencias, la existencia de una diversidad al interior de la nación argentina. No pega el salto hacia un Estado plurinacional, que es lo que reclaman, por ejemplo, los pueblos originarios. Pero hay un cambio, es decir, la Ley de Educación ya está aceptando la existencia de distintas identidades al interior de la identidad nacional argentina. De hecho, por ejemplo, el artículo 52 de esa ley, cuando habla de la educación intercultural y bilingüe, está planteando como propósitos de ese tipo de educación promover un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propiciar el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. Es decir, la Ley Nacional de Educación nos está planteando de alguna forma la aceptación de la diversidad. En algunas escuelas ha habido polémicas, por ejemplo en los días de la bandera, el año pasado, el anterior también, cuando algunas escuelas ponían, por ejemplo, la bandera del pueblo mapuche, o las banderas de los pueblos de origen de muchos de nuestros alumnos, porque al interior de nuestras comunidades educativas hay una diversidad muy, muy grande, y es lógico que las aceptemos, que en vez de pensar en la bandera, pensemos en las banderas, en más de una identidad. Lo que pasa es que esta cuestión de la identidad tiene mucho que ver con la memoria. Entonces, cuando se decidió que los próceres de la patria sean determinados próceres, que las fechas a recordar sean determinadas fechas, no se lo hizo de ese modo de casualidad. Es lo que el Estado argentino decidió que la escuela transmita para recordar una y otra vez, machaconamente, justamente porque no existía esa identidad al momento de crear el sistema educativo argentino, para forjar la memoria colectiva. Y la memoria tiene un lugar central en la conformación de la identidad. Incluso desde la perspectiva psicoanalítica, la memoria es muy importante. Los recuerdos traumáticos, los vínculos afectivos primarios de nuestra infancia, tienen, según esta perspectiva, el poder de definir nuestra conducta posterior. Es decir, la memoria conforma nuestra identidad. Por eso es tan importante decidir en cada escuela qué cosas queremos recordar. Cosa que vamos a discutir en un ratito cuando vengan las propuestas o las ideas para que pensemos respecto a las instituciones donde nosotros estamos trabajando. Es decir, ¿qué cosas nos propone el Estado Nacional Argentino que recordemos? ¿Y de qué modo las queremos recordar? Entonces, por ejemplo, para dar otro ejemplo de lo que dije antes, en la época de la dictadura militar, la patria era una patria profundamente católica, profundamente militar, donde los héroes de la patria era básicamente el ejército. ¿Qué tipo de memoria queremos instalar nosotros desde nuestras instituciones educativas? ¿Qué tipo de valores queremos transmitir? Porque esta cosa machacona de los actos escolares tradicionales a esta altura ya ha perdido completamente vigencia. La nación argentina desde el principio intentó homogeneizar, es decir, desconocer la presencia de toda otra identidad. Sin embargo, la existencia de identidades distintas a lo largo de todo el territorio argentino no pudo ser allanada, no pudo ser homogeneizada. En los últimos años, por ejemplo, hay lo que se conoce como el proceso de reetnización del pueblo mapuche y de muchos otros pueblos originarios que recuperan sus identidades primitivas.
el Estado Nacional Argentino no consiguió homogeneizar completamente la población. Es decir, a pesar de años y años de escuela y de sistema educativo, hay otras identidades que persisten y que están en pleno proceso de resurgimiento en estos años. Sumémosle a esto la población migrante, la cantidad, por ejemplo, de migrantes latinoamericanos que han llegado a la Argentina en los últimos años, y no solamente latinoamericanos, también de otros países, como chinos, senegaleses. En nuestras comunidades tenemos gente de los más diversos orígenes. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de identidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de patria? Entonces, de lo que se trata es de empezar a pensar juntos qué hacer. ¿Qué hacer con este tema de los actos escolares? Y acá estamos en la parte de las propuestas, de las ideas para que pensemos y repensemos juntos. En primer lugar, si estamos de acuerdo en que el Estado-Nación es una creación, ¿sí? Y que el discurso nacional ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo, y que sin desconocer la normativa vigente, es más, apoyándonos en esto que acabo de leer hace un ratito, respecto de lo que dice la Ley Nacional de Educación, se trata en realidad, en primer lugar, de salirnos del lugar del cumplimiento de la norma, de romper con las tradiciones, es decir, de repensar el lugar de las efemérides escolares completamente. ¿Por qué? Porque la normativa, de hecho la Ley Nacional de Educación, nos plantea la posibilidad de aceptar la existencia de otras identidades y de pensar en la diversidad de identidades. Entonces, pensando en las propuestas, el mate me viene bien para la charla. Una de las primeras cuestiones que tendríamos que pensar es entonces aclarar una cuestión que muchas veces se nos confunde, que es no mezclar las efemérides, el recordatorio de una efeméride, con las clases de ciencias sociales. Es decir, la recordación de las efemérides son rituales, no son clases de ciencias sociales. Nosotros en el área de ciencias sociales tenemos que colaborar para que nuestros chicos y chicas y jóvenes puedan pensar la sociedad desde una perspectiva general, es decir, puedan pensar la sociedad y se puedan pensar ellos como sujetos de esta sociedad. Ciencias sociales se enseña con otro propósito. Cuando hablamos de actos escolares no estamos hablando de ciencias sociales. Entonces, ni nuestro currículum de ciencias sociales puede estar organizado alrededor de los actos escolares, cosa que en algunos casos pasa, sobre todo en el primer ciclo de la escuela primaria, donde la enseñanza de las ciencias sociales se reduce a las efemérides. Es decir, nuestro currículum de ciencias sociales se tiene que basar en las efemérides, ni los actos escolares tienen que ser clases de ciencias sociales. Es decir, son cosas bien diferentes. El acto escolar, la efeméride escolar, es un ritual. El Estado-Nación argentino nos propuso desde siempre un ritual militarizado. De lo que se trata en este caso, en mi opinión personal, es de repensar ese ritual que se nos propone, pero no de dar una clase de ciencias sociales. Por ejemplo, no se trata en absoluto de intentar enseñar la historia a niños de 6, 7, 8, 9 o 10 años, porque es completamente imposible enseñar las causas complejas de la Revolución de Mayo o del proceso independentista argentino y latinoamericano a niños de esa edad. Es decir, infantilizar la historia argentina para cumplir con una norma carece completamente de sentido. Entonces, primera observación o primer consejo: separemos completamente las clases de ciencias sociales de las efemérides escolares. Pensemos las efemérides escolares
las patrióticas y las que no son patrióticas, las otras, desde el lugar de los rituales, desde el lugar desde el cual la institución educativa se presenta frente a la comunidad y trabaja junto con su comunidad. Es decir, una efeméride no es un ritual escolar. De entrada, la palabra efeméride, además, significa o viene de la palabra efímero. Y cuando nosotros enseñamos ciencias sociales tenemos que enseñarle a nuestros alumnos y alumnas la idea de proceso, la idea de la historia como una película, no como una foto. Una efeméride es una foto, es un recuerdo de un momento puntual, de un personaje puntual, de una situación puntual. Es decir, que no podría ser nunca una clase de ciencias sociales una efeméride. Es un ritual. Y además es una decisión institucional respecto de cómo se quiere presentar frente a su comunidad, frente a sus niños, sus niñas, sus jóvenes y sus familias. Entonces, recapitulando. Primer consejo. Saquemos del lugar disciplinario. Segundo consejo. No mezclar las efemérides con las ciencias sociales. Tercer consejo, o tercer propuesta, o tercera reflexión para que vayamos pensando. Revisar el calendario escolar y decidir institucionalmente qué importancia y qué sentido le queremos dar a cada efeméride de las planteadas en el calendario escolar. Es decir, cada institución tiene la libertad de definir qué importancia le va a dar a cada fecha y qué sentido le quiere dar a cada fecha. Es decir, vamos a seguir cumpliendo disciplinadamente el mandato de la generación del 80 y a seguir definiendo la nación como el Estado-nación, como una esencia, como algo que existió desde siempre. Pensemos simplemente, y vuelvo atrás con esto, que los Estados nacionales existen hace aproximadamente 250 años. La humanidad tiene miles y miles de años de existencia, es decir, los Estados nacionales, si lo pensamos en términos de la historia de la humanidad, son algo absolutamente reciente. Entonces, no lo podemos pensar de ninguna manera como algo natural. Solamente el hecho de disciplinarnos a las normas nos lleva a naturalizarlo. Por eso es necesario que pensemos en esto, que pensemos en qué escuela queremos construir y en qué relación queremos tener con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, con nuestras comunidades educativas. ¿Qué cosas queremos recordarles de nuestra escuela? ¿Qué valores queremos promover? ¿Qué rituales queremos tener en la escuela? ¿Qué es lo que consideramos valioso? ¿Qué cosas queremos reafirmar? ¿Qué cosas queremos alentar? ¿Qué cosas queremos desalentar? Estos temas son discusiones que hay que tener al interior de cada institución. Y es necesario llegar al interior de cada institución a un acuerdo al respecto. Cuando digo renovar sentidos, me parece una cuestión central. Por ejemplo, cuando pensamos en San Martín, si es que decidimos que vamos a hablar de San Martín, ¿vamos a pensar solo en el San Martín que cruzó la cordillera? ¿O podemos pensar, por ejemplo, en el San Martín que pensaba en la unidad latinoamericana? En el San Martín que escribió a favor de la creación de los Estados Unidos de Sudamérica. Es decir, podemos contar la otra historia de San Martín. Podemos contar que San Martín se juntó con Bolívar y que Bolívar y San Martín fueron los que derrotaron a los españoles, no pensando solo en San Martín, sino en toda América Latina. Los dos compartían la idea de la unidad latinoamericana. Por ejemplo, cuando pensamos en Belgrano y en la bandera que él creó, tendremos que pensar que hay otras identidades también, que hay otras banderas en la Argentina, no solamente la celeste y blanca, porque en la Argentina hay identidades de distinto tipo. Por ejemplo, hay mucha migración chilena en la Patagonia,
la bandera de los pueblos originarios, la huipala de los pueblos andinos en el norte argentino. Es decir, pensar en una pluralidad de identidades, no en una sola identidad y en una sola bandera. Aunque la bandera, en todo caso, que contiene las otras sea la de Estado Nacional Argentino. Y esto es así. Es decir, bajar del pedestal a los próceres y pensar quizá en sumar otros próceres y otras fechas. Por ejemplo, se acerca el 9 de julio, la independencia, la declaración de la independencia de 1816. ¿No es una tarea pendiente todavía? ¿La independencia es solo independencia política? ¿O independencia es también que el país pueda tomar decisiones en forma de verdad independiente de los organismos financieros internacionales de crédito? Para dar solo un ejemplo. Es decir, ¿no está pendiente todavía la tarea de una segunda y definitiva independencia argentina? Es una pregunta posible. En tercer lugar, entonces, recapitulo. En primer lugar, planteé salirnos del lugar de la disciplina, ¿no? De la obediencia a la norma. No estoy planteando desconocer la norma. Estoy planteando movernos con libertad al interior de la norma. Es decir, pensar las efemérides como el lugar desde donde la escuela se está presentando a la comunidad. Es decir, salirnos del lugar de la obediencia. En segundo lugar, planteé que no hay que mezclar las efemérides con las clases de ciencias sociales, porque son dos cosas completamente diferentes. En tercer lugar, planteé revisar el calendario escolar y decidir como institución qué importancia le queremos dar a cada fecha, qué sentido le queremos dar a cada fecha y qué otras fechas queremos agregar, qué otras fechas consideramos importante que sean parte del ritual escolar. En tercer lugar, la forma. Cuando organizamos un acto escolar, tenemos a todos los chicos en el salón de actos, en el Zoom, tenemos los chicos de 6 años, tenemos los chicos de 12. Y muchas veces los contenidos que estamos presentando no son adecuados para chicos chiquitos o no son adecuados para chicos grandes. Entonces, ¿por qué no romper la idea del acto conjunto? ¿Por qué no organizar, por ejemplo, la actividad por ciclos? Por ejemplo, en una escuela de Neuquén, hace bastante tiempo, para el 11 de septiembre, en vez de hacer el acto, hicimos un primer momento formal, donde cumplimos con la normativa vigente, y después hicimos un congreso educativo, donde cada grado se reunió con consignas diferenciadas, de acuerdo a las edades y de acuerdo a los intereses de cada grado, los chicos con sus padres, para discutir la cuestión educativa. Es decir, en cada grado se discutían cuestiones vinculadas a la educación el 11 de septiembre, al papel de los maestros. En los últimos grados se discutió el papel de Sarmiento en la historia argentina. Pero cada grado hizo una discusión diferente. Y después una producción y un plenario general donde cada grado presentó sus trabajos. Es decir, la conmemoración de esa efeméride tomó completamente otra forma. Hubo un cambio de actividades ese día y cada grado pensó la cuestión educativa desde el lugar que esos chicos la podían pensar. Nunca voy a olvidar la anécdota, siempre la cuento en los cursos, de que en esa escuela, en primer grado, los hicimos reflexionar sobre qué cosas quisieran ellos mejorar en su escuela, ¿no? ¿Y saben qué cosas dijeron los chicos del primer grado? Tenían una gran preocupación, que era que en el kiosco de la escuela ellos no podían llegar a la ventanilla del kiosco para comprar golosinas en los recreos. Entonces, en ese debate, los chicos chiquitos, el Día del Maestro, en lo que teóricamente tenía que ser el acto del Día del Maestro y terminó siendo un congreso donde cada aula discutió cosas diferentes, los chicos pidieron por favor que en el kiosco de la escuela pongan un banquito para que ellos puedan subirse a la ventanita del kiosco y poder pedir sus golosinas en el recreo. Porque siempre se terminaba el recreo y se tenían que ir al aula nuevamente sin haber podido comprar. Esa era su preocupación en ese momento. Es decir,
¿Podemos salirnos del lugar de la disciplina y escuchar a los otros actores de la comunidad educativa? ¿Por qué tiene que ser un acto escolar militarizado? ¿Por qué no puede ser un debate, un intercambio con los chicos, con los padres? ¿Por qué no puede ser una discusión donde haya una pluralidad de voces? ¿Por qué no puede ser una fiesta, como eran en todo caso las celebraciones patrias antes de la conformación del Estado Nacional Argentino? Es decir, podemos hacer muchas cosas. Ninguna de estas cosas están prohibidas. Sin embargo, muchas veces nos mantenemos en la norma, en el cumplimiento de la norma. Porque sí, por tradición. O porque no se nos ocurre otra cosa. O porque no hay acuerdo institucional respecto de hacer otras cosas. Podemos perfectamente organizar la actividad por ciclos. Podemos no hacer un mismo acto para cada ciclo. Podemos hacer participar a la comunidad. Podemos proponer un debate. Podemos pensar, por ejemplo, para el 9 de julio, esta idea que acabo de plantear respecto a la independencia. Y que se discuta y que todo el mundo opine. Es decir, ¿hay un solo tipo de independencia posible? ¿La Argentina es un país independiente o no lo es? ¿Podemos hacer pensar a nuestros alumnos y alumnas, a la comunidad educativa y opinar? ¿La escuela puede ser un lugar para discutir estas cosas? ¿Por qué no? Lo otro que podemos hacer, por ejemplo, es agregar otras fechas que nos resulten significativas. Por ejemplo, cambiar el sentido de algunas fechas. El 2 de abril. El 2 de abril se conmemora la invasión de la Argentina sobre las Islas Malvinas, llevada adelante por la dictadura militar. ¿No podemos armar una reflexión para esa fecha sobre el sentido de la guerra, de las guerras en general, con motivo del 2 de abril? El sentido de las guerras. ¿Por qué hay guerras? ¿A quién benefician las guerras? ¿Para qué sirven las guerras? ¿Hay guerras justas? Por ejemplo, pensando en el 9 de julio, ¿sabían ustedes que en el Congreso de Tucumán las provincias del litoral no estuvieron presentes? Y no estuvieron presentes por un motivo fundamental. No estuvieron presentes porque habían participado de un congreso organizado por Artigas en Uruguay, donde también se declaró la independencia. Es decir, hubo una declaración de independencia anterior, que no es la que reconoce la historia oficial, pero fue en el año 1815. Por eso no asistieron al Congreso de Tucumán, porque la burguesía porteña, los sectores dominantes de Buenos Aires, querían dejar afuera a Artigas y su propuesta mucho más popular que la de la burguesía porteña. La independencia de 1815, por ejemplo, no aparece en ningún libro de historia. Eso podría ayudar a que pensemos la versión oficial de la historia, pensando que la historia es un relato hecho por determinadas personas en determinado momento y con determinados intereses. Se me ocurre, por ejemplo, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿No podemos hacer una efeméride ese día? Pensando en todos los femicidios que ocurren en nuestro país todo el tiempo, y en tiempos de pandemia muchísimo más. Entonces, por ejemplo, el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGTBQ, la diversidad de género, que también tiene que ver con la cuestión de la identidad que venimos hablando, es decir, de las identidades, porque hay que decirlo en plural. Entonces, no puede ser esa una fecha. El 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama. Se trata del festejo más popular de los pueblos originarios de América Latina. Ese día se celebra la Madre Tierra. Es decir, Pacha significa en aymara y en quechua tierra, mundo, universo. No podemos pensar la relación que tenemos con la Tierra y con el universo
creando una efeméride del 1 de agosto? ¿Quién nos lo prohíbe? ¿Quién no nos permite crear otras efemérides diferentes? No hay ninguna normativa que nos prohíba hacer esto. Se me ocurre otra, el 19 de abril. ¿Saben qué se conmemora el 19 de abril? El aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia contra los nazis, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El gueto de Varsovia era el encierro, el gueto era el lugar donde estaban encerrados, en un barrio, en la ciudad de Varsovia, todos los judíos de Varsovia. Era el momento en que los nazis se planteaban la eliminación total, final, de los judíos. ¿Por qué pienso en esta fecha? Porque estoy pensando en realidad en los derechos humanos, en esto que nos unifica a todos, y que el nacionalismo extremo en realidad va en contra de la idea de que somos todos iguales. Porque si los que somos parte de la nación somos los buenos y los otros son los malos, siempre hay un enemigo. Y en realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos somos seres humanos y que todos tenemos los mismos derechos. Hayamos nacido de este lado del río, de aquel lado del río, de este lado de la cordillera o del otro lado de la cordillera. Lo que los nazis llevaron al extremo fue la idea de que hay una raza superior. Es un extremo del nacionalismo. Pero cualquier nacionalismo extremo nos lleva a ese lugar, nos lleva al lugar de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos recordar en la escuela? ¿Qué es lo que queremos celebrar en la escuela? ¿Qué es lo que queremos promover? ¿Por qué no promover valores universales? ¿Por qué no promover la idea de la comunidad diversa? ¿Por qué no promover la idea de que somos todos iguales? Vengamos de donde vengamos, tengamos la orientación sexual que tengamos, tengamos la identidad nacional que tengamos. ¿Por qué no promover la idea de que somos todos iguales? Bueno, celebrar, por ejemplo, conmemorar el 19 de abril el levantamiento del gueto de Varsovia, que fue el levantamiento de los judíos contra los nazis, que fue aplastado por los nazis. Estuvieron un mes combatiendo. Y fue derrotado, por supuesto. Fue el primer levantamiento contra los nazis en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Nuestros chicos y chicas saben que hubo un genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo millones y millones de judíos exterminados en cámaras de gas. Que hubo millones de gitanos exterminados. Millones de personas con capacidades diferentes, de discapacitados, que fueron exterminados en primer lugar. Los chicos saben que en el día de hoy los partidos que reivindican esas ideas en Europa están teniendo cada vez más votos y que son ideas que cada vez tienen más popularidad en muchos países del mundo. Me parece que son fechas importantes para pensar, para recordar, para conmemorar. El 22 de abril, por ejemplo, es el Día de la Tierra. Hace exactamente 50 años que se conmemora el Día de la Tierra. ¿Por qué? Esta es una fecha fijada por las Naciones Unidas. Busca generar conciencia mundial sobre la interdependencia que hay entre los seres humanos, todos los seres vivos y el medio ambiente natural. Es decir, ¿por qué no conmemorar el 22 de abril el Día de la Tierra? Y pensar en el vínculo que estamos estableciendo todo el tiempo los seres humanos con las energías que nos rodean, con el medio natural que nos está rodeando. El 2 de diciembre, por ejemplo, es el día de la abolición de la esclavitud. ¿Por qué el 2 de diciembre? Porque es el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y la explotación ajena. La trata de personas existe hoy y es una de las industrias más lucrativas del mundo. No puede ser una buena fecha para hablar de la trata de personas con la cantidad de chicas desaparecidas que no sabemos dónde están. Es decir, hay muchas fechas que podemos conmemorar. Hay muchos sentidos diferentes que le podemos dar a los actos escolares. De lo que se trata en realidad es de repensar qué cosas quiere promover la escuela, qué valores quiere promover. ¿Vamos a promover los valores nacionalistas de fines del siglo XIX? ¿Vamos a promover
esa argentinidad homogeneizante que no aceptaba la existencia de otras identidades? ¿O vamos a abrirnos a pensar otra Argentina? Una Argentina donde hay muchas naciones, una Argentina donde hay muchas identidades, una Argentina donde todos los seres humanos tengamos los mismos derechos, también las mismas obligaciones. Y esa es una decisión que podemos tomar nosotros como escuela, sin dejar de cumplir, insisto, ninguna normativa. Digo porque el sistema educativo es profundamente disciplinario. Pero en cada institución tenemos el espacio para repensar estas cosas y para darles otro sentido a las efemérides. Insisto, no son clases de ciencias sociales, son rituales. Y todos necesitamos rituales. ¿Por qué no convertir a los rituales escolares en fogones comunitarios, en lugares de debate, en lugares de intercambio, en lugares de disciplinamiento, lugares de homogeneización, lugares de obediencia? ¿Por qué no utilizar las efemérides escolares para ayudar a pensar? Para organizarlo todo de otra manera, es decir, pensando no en tener a todos los chicos formados, no en el disciplinamiento de los cuerpos, no en el disciplinamiento de las palabras, a pensar en actividades artísticas de otro tipo, en la que participen todos los chicos y chicas, en las que participen los padres, hacer en todo caso de las efemérides rituales que nos fortalezcan, rituales con los cuales nos sentamos identificados realmente, ¿sí? Entonces pensemos, ¿qué cosas queremos celebrar? ¿Qué próceres queremos levantar? ¿De qué cosas queremos hablar? ¿Qué cosas nos parecen importantes desde el punto de vista educativo? Creo que podemos, en todo caso, sentarnos a pensar estas cosas. Creo que sería muy rico poder hacer esto. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia y creo que es todo por hoy. Muchísimas gracias.